Paz y bien, hermanos de la parroquia San Antonio, de Soyapango, mi querida parroquia. Un abrazo fraternal a cada uno de ustedes ahí en casita, en esta hora difícil y cruel que el mundo también está atravesando y por supuesto en nuestro país. Una hora también propicio para el encuentro, una hora propicia para evaluar también nuestro camino, nuestra fe, nuestra respuesta. ¿Qué mejor manera para hacerlo en este mes de mayo, consagrado siempre en la iglesia para dedicarnos a reflexionar sobre el testimonio de la Santísima Virgen María, sobre su persona? Y por eso es importante poder detenernos hoy en esta asamblea para contemplar esto que Dios ha hecho en nuestra Madre. Fíjese usted que Lucas en el capítulo 1 nos ha ido marcando el ritmo de cuál es la experiencia que él quiere plasmar en su evangelio. Entonces en el capítulo 1 Lucas nos va a decir lo siguiente en el versículo 1. Algunas personas han hecho empeño por ordenar una narración de los acontecimientos que han ocurrido entre nosotros, tal como nos ha sido transmitidos por aquellos que fueron los primeros testigos y que después se hicieron servidores de la palabra. Después de haber investigado cuidadosamente todo desde el principio, también a mí me ha parecido bueno escribir un relato ordenado, nos dice Lucas. Y precisamente la palabra es experiencia de fe, que esta fe se ha concretizado en la historia por hombres y mujeres de carne y hueso con circunstancias difíciles de angustia o de esperanza. Y allí, entre estas personas de fe al servicio de la palabra, por supuesto, está la Virgen María. Allá en el versículo 26 del capítulo 1 de Lucas, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen que estaba comprometida en matrimonio con un hombre llamado José de la familia de David. La Virgen se llamaba María. Un pueblo concreto, una cultura concreta a personas concretas en circunstancias concretas. María, Nazaret, José, de la familia de David, estaba en desposorio, tenía ya ese vínculo de ley, estaba comprometida y ciertamente entonces esto de Dios se da en la historia. Es un acontecimiento real. Luego, como en el Antiguo Testamento se nos manifestaban los ángeles para ser anunciadores de Dios, compañeros de Dios, para dar grandes anuncios, también Lucas abre el telón de esta historia sagrada, diciéndonos el ángel Gabriel la visitó. ¿Y cómo le dijo? Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. María quedó muy conmovida al oír estas palabras, se preguntaba qué significaba tal saludo. María es consciente porque pertenece al pequeño resto de Israel, a este pequeño grupo de pobres que esperaban tiempos nuevos, esperaban que la voz de los profetas se concretizara, que el Mesías viniera para restaurar e hiciera un reino nuevo posible. Ellos que están cansados de la invasión de un imperio romano, de este imperio militar, de este imperio que también ha puesto a miembros de su propio pueblo a su servicio, y muchos de ellos se han aprovechado de los puestos y cargos para robar. Tal caso, ¿se acuerdan ustedes de Zaqueo? Zaqueo, al encuentro con Jesús en aquella comida, experimenta algo grande de la palabra del Señor. Y Zaqueo va a terminar convencido de la fuerza liberadora que trae la persona de Jesús y va a decir entonces esta cosa preciosa: si he robado, si he tomado algo más de la cuenta, yo se lo voy a devolver también a los pobres. Esta es la experiencia que ha vivido también María, un momento de opresión, de angustia. Ella ha sido testiga de todo esto, pero también han orado, han clamado y han esperado tiempos nuevos. Y por eso sigue encaminada. Cuando el anuncio del ángel le llega, se va a poner ciertamente conmovida. ¿Y qué es lo que va a decir? Bueno, ¿cómo puede ser esto? Es una pregunta válida. Pues yo no conozco varón. Y entonces el ángel le dice:
has encontrado el favor de Dios. Vas a concebir, vas a dar a luz un hijo, le pondrás el nombre de Jesús, será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David y gobernará por siempre al pueblo de Jacob, y su reino no tendrá fin. Será un reino distinto, María, este reino que has visto, este reino que ha causado tanta mentira, este reino que ha causado tanta angustia, este reino que les ha hecho tanto daño. Pues este reino que instaura tu hijo será el reino que has esperado, un reino nuevo, es un reino de Dios, a la manera de Dios. Y por eso entonces el primer elemento que en esta noche, bajo este tema que me han pedido los encuentristas de Soyapango, es María, mujer guerrera, mujer valiente, mujer de fe. Precisamente lo que tenemos que rescatar es que esta valentía de María le viene de este primer elemento. María es una mujer de historia, conectada en la historia de su pueblo, conectada en la raíz de su familia. María es aquella del grupo que ha creído en Dios, que Dios va a llevar adelante las promesas que les ha prometido. Y por eso hace pregunta inteligente, ¿cómo puede ser esto? Y cuando el ángel explica, María se abre en fe en la historia, sabe que Dios no le va a mentir y que de Dios solo puede venir lo bueno. No lo tiene todo claro, por eso pregunta. ¿Y quién de nosotros, humanas y humanas, lo tiene todo claro? Y por eso, en el ejercicio de su vocación, de la llamada de Dios, María nos muestra la responsabilidad de su grande respuesta a sus 15 años con un compromiso jurídico serio con José. Por tanto, ella pertenece a esta historia. Y con justa razón los santos, las santas, y nosotros también le decimos, eres orgullo de nuestra raza, eres orgullo de nuestra tierra. En esta hora también es bueno tomar conciencia, hermano, hermana, de la historia nuestra, de la historia personal, de la obra de Dios en tu historia personal, de la obra de Dios en tu historia familiar, de la obra de Dios en la historia de tu pueblo, de tu cantón, de tu caserío, de tu barrio, de tu colonia, de tu parroquia. Es historia de salvación. Y María es una mujer histórica y por eso el segundo elemento, después de ser esta mujer enraizada en la historia de lo que acontece, de lo que sucede, que es donde Dios actúa, no va a ser una mujer desencarnada, una mujer que anda por las nubes, no. María sabe lo que ha pasado en su tierra. Y desde esa realidad quiere responder a Dios porque Dios es fiel y se encarna en las realidades nuestras. Y por eso esta es la hora de la fe también para nosotros. Y para ustedes, porque esta temática no solo es para las mujeres, también para nosotros varones, hombres, hermano, hermana. Y María va a dar una respuesta después de haber escuchado. Hágase en mí según tu palabra. Responde, se compromete con esa llamada de Dios. Y aquí entonces María, valientemente, una mujer guerrera, se está jugando el pellejo porque está siendo responsable con este sí. Ella tiene un compromiso y si no, ella tiene que morir apedreada frente a la casa de José. Mas María, por responder a la historia, sabiendo en que Dios lleva a término lo que promete, que Él te va a cubrir con su sombra. Para ella es un lenguaje conocido porque el Antiguo Testamento, donde los ángeles se aparecían, había manifestación de Dios. Y cuando dice el Éxodo que la sombra, aquella nube cubría al pueblo de Israel en el desierto, ella dice Dios mismo que le está hablando en esta hora. Es el tiempo de Dios en la historia. Y María responde, hágase en mí. Es un sí histórico. Por tanto, María es mujer de la historia y mujer de fe en la historia. En esta hora difícil, en esta hora en que tenemos tantas circunstancias de tristeza, de angustia, de calamidad, de susto, de miedo, responder con la fe. Y la fe no es tenerlo todo claro ni es un cúmulo de saber. María con esa fe pregunta, ¿cómo puede ser esto que está pasando? Pues yo permanezco virgen. El ángel explica, ella escucha y se abre en fe. Y comienza a caminar en la fe ordinaria. El sí de María en la fe ordinaria. Mujer valiente porque se está jugando en su sí al proyecto de vida que Dios le ofrece para aceptar
ser la madre de Jesús, el Señor, el Salvador, se está jugando el qué dirán. Se está jugando el valor. Y es una mujer de valores. Es una mujer en la historia, de fe en la historia. Y precisamente cuando se deja guiar por el valor Dios, por el valor de trascendencia, por el valor de una fe coherente, se está jugando la imagen, el qué dirán, el chisme o la calumnia, la detractación o la pena de muerte. Se fía de Dios y comienza a caminar. También nosotros podemos ser acosados. También a nosotros se nos puede venir la hora de movernos no por el valor del reino de Dios, sino valores del antirreino que pueden generar movernos por imagen, por el qué dirán. María se mueve por el valor de Dios. Es un valor en sí mismo, es un valor de vida. Y ahí la fe se hace posible cuando comienza a caminar. María, mujer guerrera, mujer valiente en la historia de una fe histórica, no vive su fe desconectada de la realidad. Es una mujer que nos invita a poner la mirada en Dios, centrados y concentrados en Dios y en sus valores. Una familia que vive así comienza a caminar aunque no lo tenga todo claro, fiándose que Dios es fiel y Dios camina con su pueblo. El Emmanuel, el Dios con nosotros, es real por el sí de María. Y ahí se vuelve guerrera porque va a romper el esquema de ley. Se va a saltar sus propios miedos humanos. Y va a decir que sí. Y ahí nos encontramos pues en esta hora que nos sigue testificando que es posible caminar y que es posible ir respondiendo a este proyecto de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios te cubrirá. El Espíritu de Dios vendrá sobre ti. Su sombra te cubre. Qué hermoso es estar a la sombra de Dios. Quien habita al amparo del Altísimo, dice el Salmo, no tema el espanto nocturno. Cuando aquel pueblo caminaba en medio del desierto, la sombra de Dios los cubría. Y también hoy, en esta hora, es Dios mismo quien camina con nosotros. ¿Qué necesitamos? Reactivar la fe y la responsabilidad de nuestra fe cristiana en hora concreta, como lo hizo María, jugárnosla por la causa de la vida que es Dios mismo, por la causa de la verdad que viene de Dios mismo, por jugarnos la fe. Y aquí en esta hora, a lo mejor allí en la familia se han trastocado muchas cuestiones que a lo mejor veníamos cargando y no estábamos haciendo tanto bien, porque también en esta hora se nos ha movido el tapete. Y no podemos decir que vamos a regresar a la normalidad, ya vamos a ir a la normalidad. No, nuestra vida no era normal. Pleitos, divisiones, rivalidades, competencias, imagen, orgullo. Y eso a veces estaba anclado en el corazón. Este tiempo de cuarentena es un tiempo propicio para dejar que Dios también con su espíritu nos llene, como llenó el corazón de María, y que también purifique las intenciones nuestras para que haya mayor encuentro, calidad de diálogo. Quizás a alguno o alguna se le ha comenzado a salir el hombre viejo, la mujer vieja, el hombre o el diablo encadenado que ha tenido por ahí a lo mejor, porque ya estamos cansados del encierro o el estrés o el pavor se está apoderando nuevamente. Hay que serenarnos y comenzar a caminar con ayuda mutua. María está conectada a la historia. Y por eso es importante percibir lo que Dios ha hecho ya antes en ti. Lo que Dios ha hecho antes a nivel personal, a nivel familiar, a nivel del cantón, de la comunidad, a nivel de la ciudad, a nivel de iglesia. Es historia de salvación. Y ahí vamos caminando y Dios está haciendo historia también en esta hora para nosotros y espera una respuesta también de nosotros. María, asumiendo esa responsabilidad, se puso en camino. La mujer valiente que no le importó el qué dirán, el chisme o la calumnia, sigue avanzando, sigue haciendo este proceso. El hágase en mí, que es actual cuando hemos sido llamados al encuentro, cuando has sido formado en esas capacitaciones en encuentros conyugales, cuando has comenzado a caminar, pues esta es la hora de sacar todo eso que Dios también nos ha dado. Y allí María, una vez que se le es comunicado y que María desde esta vocación, desde esa llamada de Dios ha dicho, hágase en mí, bueno, María se puso con una decisión seria. Dice que María, en el versículo 39 de este capítulo 1 de Lucas, por entonces María tomó una decisión
y se puso a caminar deprisa hacia una ciudad ubicada en los cerros de Judá. ¿Dónde iba María presurosa? Esos apuros que comunican buena noticia, apuros que comunican esperanza, comunican que Dios mira, comunican que Dios ha visto la humildad de su sierva, que se acordó de su misericordia, que la promesa de Dios se ha cumplido en la historia. María, por tanto, es mujer de fe, es mujer de la historia. María es una mujer que se pone en la dinámica del Evangelio, presurosa para servir, para compartir la vida. Y en este tercer elemento, esta palabra, por tanto, no solo es para las mujeres, es también para nosotros los varones. De ponernos en esta sintonía, de ser hombres de la historia, mujeres de historia, de fe, y también de ponernos en camino para comunicar a Dios, para comunicar vida. Y por eso dice, apenas llegó tu saludo, el niño saltó en mi vientre, comunicó el Espíritu. Mujer valiente que comunica vida. En esta hora, defender la vida, comunicarla con el gesto, con la actitud, es importante. ¿Dónde comenzamos dando vida? Pues en la familia. Aprovechar esta hora que tenemos difícil, dura y terrible, tantos fallecidos en el mundo, tantos ya en el país, pero también tomar conciencia de no perder la cabeza, de no perder el sentido, sino conectarme con la fe, con la serenidad, para ir a diálogos profundos, para ir a un encuentro más dinámico a nivel familiar, que no se me desordene la cabeza, que no se me desordene el corazón, sino tener la claridad que tuvo María de dejar al Espíritu que le invadiera y desde ese Espíritu Santo salir al encuentro con los demás. Es hora, querida familia, de que se reencuentren. ¿Cuánto han hablado? ¿Cuánto han conversado? ¿Cuánto se han quejado? ¿Cuánto han orado? ¿Cuánto han estado pendientes de otras familias pobres que necesitan? Es la dinámica de María, salir presurosos. A veces, con vergüenza, tenemos que aceptarlo, que nos hemos puesto presurosos y presurosas no para comunicar el proyecto de Dios, no para comunicar a Jesús, sino para comunicar antivalores, es decir, el antirreino, mentira, detractación o murmuración, insensibilidad con la crítica o indiferencia. Pues ponernos presurosos en esta hora es ponernos en la dinámica también de conversión. Una conversión hacia los valores de Dios, conversión hacia nosotros y conversión hacia los demás. Y por eso María se mueve por los valores. Valores de trascendencia, valores de fe, valores de entrega. Y esos valores siguen siendo actuales en esta hora y podemos hacerlo en la familia. ¿Qué valores te distinguen a vos como familia? ¿En qué valores haces énfasis cuando educas? Cuando hablas, ¿qué valores pronuncias? ¿Y qué valores vives? A veces pronunciamos muchas cosas que son buenas y bonitas, pero no todo lo bueno y bonito que decimos lo llevamos a la práctica. María es la mujer que pone en práctica aquello que ha creído. Y por eso es la primera educadora en los valores. Educa así a Jesús. Le da la leche de su ternura. Le explica la historia. Desde niño lo reeduca en la oración, en el encuentro, en el diálogo con el Padre. ¿De dónde le vino? De su familia, de esta mujer sencilla, de este hombre sencillo y pobre. Y por eso entonces María va a decir, proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su sierva. Levantó a los pobres, a los sencillos y humildes. Aquellos hermanos, hermanas, que fueron los primeros en ir a Belén, en ir a la gruta. Esta será la señal que encontrarán un niño envuelto en pañales. Fueron los pobres, los chuñas, los hediondos. Aquellos percibieron a Dios porque fue tan grande este amor que ha descendido a lo más bajo para incorporar a los que no tenían dignidad, se les había quitado por marginación, para incorporarlos el Padre de todos. Y por eso es caminar en fe. Y caminar en Cristo implicará tener estos sentimientos, estos modos y estas actitudes. Y hay ejercicio de conversión, porque a veces hemos querido vivir esta vida de seguimiento con mucha devoción a la Virgen, con mucha oración quizá, y no hemos dejado que nos cale el corazón. La Virgen Santísima, mujer valiente, mujer guerrera, ha vencido los obstáculos, los miedos, con la fe,
con la respuesta con fidelidad. Querida familia, esta es hora de dar a luz, de dar a luz lo que hemos aprendido del Señor. Es hora de caminar, es hora de volver al primer amor. Por favor, retomen elementos que han dejado o que han abandonado. Y si nos falta humildad, es hora de pedirla y de concretizarla. Que no se acelere la cabeza, que no se acelere el corazón. Serenidad. Y ahí Francisco de Asís nos va a decir, contemplen en los pobres al hijo de la señora pobre. Que no se nos olvide esta dinámica del Evangelio. Entonces seremos familias como la Sagrada Familia de Nazaret, que viven en lo ordinario esa ternura, conectados a la historia, que viven conectados a la fe, que viven conectados a los demás. Lo podemos hacer. Dios ha hecho tanto también en la historia de ustedes. Bendito sea Dios porque Él es fiel. Si estás pasando momentos duros, un trago amargo por enfermedad, por dificultad, yo no sé qué está viviendo, a reactivar la fe, esta fe sencilla y humilde de María. Vamos a avanzar, vamos a caminar. No estás solita ni solito, hay una comunidad grandota y nos vamos a sostener mutuamente como aquel maíz conectado a la mazorca. Esta es la experiencia de este pueblo de Israel, porque en María dice, exaltó a los humildes y despidió vacíos a los ricos, a los altaneros, a los que se creían que eran algo, y se ha fijado en la humildad de su sierva. Qué profundidad de fe, qué profundidad de respuesta. Y ahí entonces, hermano, hermana, encontramos a ella que nos sigue animando en la esperanza, que nos sigue animando en la respuesta al proyecto de Dios. Vivió circunstancias difíciles, lo vivió en el Belén, no le fue fácil, pero respondió. También a lo mejor ustedes vienen de donde asustan, tal vez han pasado situaciones difíciles. Tomemos conciencia ahora que si ayer no te dejó, hoy tampoco te dejará y más adelante seguirá caminando contigo porque Él no se contradice. De Dios solo puede venir lo bueno. Y ahí la encontramos a esta servidora en San Juan, en el capítulo 2, en aquellas bodas. Para el pueblo de Israel, la dinámica de los profetas era que Dios iba a instaurar un nuevo reino con el Mesías que iba a enviar. Iba a ser como una boda, como un encuentro nupcial, como una alianza nupcial. Esta boda, donde hay alegría, donde hay encuentro, donde hay esta profundidad, este gozo. Pues ciertamente María nos alcanza la nueva alianza cuando va a buscar a Jesús. No tienen vino. La servidora. Descubramos entonces estos puntitos importantes para esta temática de la noche. María, mujer conectada a la historia. María, mujer de fe en la historia. María, la servidora, en circunstancias de la historia concreta de los demás, fue donde Isabel. Y María, en la boda de Caná, con una gran responsabilidad, estaba metida entre el pueblo. No les queda vino. Y con una certeza va a decir, hagan lo que Él les diga. María nos ha procurado la hora de Dios, la alianza de este Dios que ha venido para no abandonarnos. Dios no se contradice. Y entonces, con certeza, hagan lo que Él les diga. Que nosotros podamos recurrir sin acostumbrarnos a ser cristianas y cristianos, sin acostumbrarte a ser encuentrista, viviendo la novedad de esta presencia de Dios cada día, de esta bondad del Señor. Hagan lo que Él les diga. María, mujer valiente, nos sigue acompañando en la esperanza y siempre el toque de ella es, hagan lo que Él les diga. El trabajo de María como misionera es llevarnos a Jesús, comunicarnos a Jesús, remitirnos a Jesús. Y contemplando a Jesús vemos quién lo formó, quién lo educó y vamos a encontrar esos rasgos profundamente humanos. ¿Por qué, hermano, hermana? A mayor humanidad, mayor santidad. No pretendamos vivir la fe desconectados de la vida, de la realidad, de la historia. María no es así. Con el rezo del rosario y con la oración, pero con los pies en la tierra. La oración va a reflejar en la vida diaria lo que hemos orado.
lo que hemos dialogado y lo que hemos escuchado también de Dios, lo que hemos rezado con María, entonces ella no nos abandona y su amado Hijo Jesucristo, quien nos ha amado hasta el extremo, ha venido para que usted y yo tengamos vida y vida en abundancia. Preparémonos, pues, revistámonos con esta armadura de Cristo y combatamos como guerreros y guerreras del Señor, con los valores de trascendencia, con valores de unidad, con valores de fraternidad. Cojamos el teléfono, preguntemos cómo está fulano y fulano, oremos para que cuando nos encontremos con nosotros matrimonios en la comunidad podamos darle la mano, un abrazo estrecho con sinceridad, y si por instigación del mal, como diría San Francisco de Asís, hemos hecho mal, hemos dicho cosas que no están bien, que no han generado unidad ni armonía, pues la conversión en esta hora es importante, porque no podemos salir igual. Y no digamos, vamos a volver a la normalidad. No, señora, no, señor. Tenemos que salir más fortalecidos y fortalecidas, más convertidos y convertidas. ¿Para qué? Para ser transformadores de esta historia. Y Jesús nos ha dicho, ustedes son sal y luz del mundo. Y no se enciende una candela para meterla debajo de la cama, sino para iluminar a todos los de la casa. Que brille así su luz, dice Jesús. Hagamos este camino pidiendo la gracia al Señor que ilumine nuestras vidas, que ilumine nuestros actos, para pasar entonces a ser ciertamente como María, portadores de esperanza, portadores de Espíritu Santo, portadores de vida. ¿Dónde comenzamos? Allí en tus relaciones, allí en el diálogo, allí en la mesa, allí en la ternura. Volvamos a empezar. Denle espacio al Espíritu, denle espacio al Señor y sean más humanos, más humanas y más valientes para caminar. La gracia nos viene de Dios. Él es el Dios con nosotros. Agradezco pues la invitación de esta noche. Oren siempre por mí. Ahí tengo la página en Facebook, página Fray Henry González. Pues denle en clip y ahí nos seguimos encontrando. Y en Instagram también como Fray Henry González. Que Dios los bendiga. Gracias por orar por mí. Y ya nos veremos primero, Dios. Que María Santísima interceda por todos y por todas, y sobre todo aquellos que quizás estén pasando dificultad y tormentos en esta hora. Con certeza de fe, hay una iglesia grande, la iglesia peregrina, nacida en la Pascua, donde María se hizo presente también para aquel Pentecostés nuevo. Y ese Pentecostés se está dando ahora, allá en casita. Hagámoslo vida, con humildad. Hagamos este ejercicio de darnos chance y de darle chance al Señor. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Buenas noches, paz y bien para todas y para todos, de este su servidor, Fray Henry González. Ahora, hagan el buen Jesús, oh buen Jesús, que alimentás desde la flor al pez del mar. Bueno, pues que coman bastante ahorita en esta noche. Un abrazo, paz y bien.